también? Bueno, Dios, hemos estado hablando por domingos sobre nuestro hablar, ¿verdad? Como iglesia, comenzamos a hablar de la naturaleza de la iglesia. Pero esta tarde preciosa estaremos predicando bajo el título Una iglesia amadora de la palabra. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Una iglesia amadora de la palabra. Una iglesia que vive por la palabra. Una iglesia que todo lo hace por la palabra. Porque ella es producto de la palabra. Busquemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versos del 10 al 12. Hechos, capítulo 17. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 17, versos del 10 al 12. ¿Estamos ahí? Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo y dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, llegados, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran mucho más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Padre bueno, a ti la gloria. A ti la gloria, papá. Gracias por esta bendición que nos concedes de reunirnos como iglesia para ofrecerte el culto racional, el culto con el entendimiento. Papá, tu palabra ha sido leída. Rogamos ahora que tú nos hables por medio de ella, al punto que podamos ser esa iglesia, la que tú soñaste, la que tú planeaste, la que tú anhelas. Padre bueno, recibimos en esta tarde la asistencia angelical, a la vez que inoperalizamos toda obra del mal. En tu nombre, Jesús, háblanos en esta tarde preciosa. Háblanos. Amén. Una iglesia amadora de la palabra. Una iglesia que ama la palabra. Una iglesia que vive por la palabra. Es una iglesia que se convierte en el evangelio vivo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Una iglesia que ama la palabra es una iglesia que se convierte en una palabra viva. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Donde ya la palabra no va a estar afuera, como un agente externo que puede se me quedó por allá, que puede de repente, ayer iba yo por ahí por Cuatro Caminos, de repente una señora grita por el nombre de un niño. El niño se lo había extraviado y se llenó la calle de gente que tenemos hasta que dijo, lo vi por allá, pero este niño lleva rato parado ahí. Lo que está fuera nuestro, aunque lo mismo, se nos puede extraviar. Pero ¿a quién se le extravia el corazón? ¿Quién ha atajado el pulmón en la esquina? ¿Quién ha atajado el hígado en la panadería? ¿Quién ha atajado un dedo en la cola del banco? Bueno, de los pies es imposible que haya atajado un dedo en un piso torpe. Y es por eso que él dijo, ya mi ley no estará en rollos de piedra, en barras, o tablas de barro, en cortezas de árboles, en papiro. Ahora mi ley le escribiré en sus mentes de manera que nunca se separen de ella. ¿Cuánta alaban al Señor? Amén. Y cuando esta palabra está en nosotros, no fuera, no en el libro, sino en nosotros nos convertimos en palabras vivas. Nosotros nos convertimos en testigos de Cristo. Nosotros somos la voz de Cristo en esta tierra. Y cuando aquí leímos en el libro de los
ciudad, ¿verdad?, donde la palabra en la sinagoga no fue bien recibida. Al punto que por la noche enviaron a Pablo y a Silas como que huyendo, como que escondidos para Berea. Porque entiendan que Pablo y su equipo ministerial, ¿qué hacían? Cuando iban a alguna ciudad, lo primero que hacían era esperar el sábado o el Shabbat, que era el día donde ellos se reunían para primeramente hablarle a quienes, a los judíos, en el Shabbat o sábado, que era el día principal de reunión de ellos. Y Pablo iba con ese respeto. Primeramente le hablaba a ellos para ver si lo ganaba a ellos, y luego entonces era que se iba a las gentes de las calles que eran judíos. Él lo hacía así para ver si ganaba alguno, porque sabía que las tradiciones que ellos tenían no comprendían de que primeramente Pablo les fuera a hablar a los gentiles o paganos y luego a ellos. Si Pablo primero le hablaba a la gente de la calle y luego a ellos no iban a recibir a Pablo, porque para ellos que un judío comiera con un gentil era algo inmundo. Hasta hoy, Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, decía, bueno, ¿dónde está la sinagoga? Ah, en calle tal, entre tal y tal. Pablo esperaba el Shabbat para llegar donde ellos y hablarles a ellos de qué? Del Evangelio. No era porque Pablo iba a judaizar ni a guardar el Shabbat, no, sino para poder alcanzarlos en ese día que estaban reunidos. Entonces, en la ciudad anterior no le fue tan bien, y es por eso que Pablo tuvo que salir de noche como huyendo, enviado por los demás, por el equipo, hacia Berea. Quiero leer eso para que se dé cuenta. Miren lo que dice el verso 1. Comencemos en el 1. Para que usted vea la diferencia y cómo estas dos ciudades representan corazones. Pasando por Anfípolis y Polonia, y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de quién. ¿Ven lo que le explicaba? Verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, ¿qué acostumbraba él? ¿Ya le expliqué? Cuando llegaba a una ciudad, localizaba la sinagoga, que es una sinagoga, un lugar de reunión donde no se hacía culto sacrificial. Estaba el templo en Jerusalén, que era donde únicos hacían ¿qué? Sacrificios. Donde únicos hacían sacrificios, ¿dónde era? En el templo. Pero en otras ciudades, lejanas de allí, tenían sinagogas que eran salones como estos, donde los judíos oraban y compartían la Torá, ¿verdad? Porque les quedaba lejos el templo. Pero en las sinagogas no habían sacrificios. Por 3 días de reposo discutió con ellos. Por 3 sábados consecutivos, declarándoles y exponiéndoles por medio de las ¿qué? ¿Vieron? Un época adventista me dijo, Pablo iba de Shabbat en Shabbat, de día de reposo en día de reposo, a las sinagogas a guardar el sábado. Digo, no, él no iba a guardar el sábado, él iba a predicarles, exponiéndoles por medio de las escrituras que era necesario que ¿quién? Hablarle de Jesús, el Cristo, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, es el Cristo. Pablo no iba a guardar Shabbat. Pablo iba a convencerlos de que Jesús era ¿quién? El Cristo, el prometido. Bueno, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres y nobles, no pocas. ¿Cuánta alabanza, Señor? Amén. De manera que de los judíos que estaban en las sinagogas creyeron poco, pero de los griegos, de los paganos, ¿verdad? Y mujeres piadosas, sin gran número se convirtió. ¿Qué pasó entonces? Que los judíos que no creían, recuerden que creyeron ¿cuántos? Pocos judíos. Teniendo ellos ¿qué? Los judíos se llenaron de celo. Pero mira esto, aquí nosotros
años en esta ciudad, con esta sinagoga, y solamente tenemos un puñado, y ahora los viejos nobles, no pocos, en vez de convertirse al judaísmo o a nuestra religión, se están convirtiendo a Cristo. Y se llenaron de celo. ¿Cuánta alaba al Señor? Cuando lo que usted hace, lo hace con excelencia. Cuando Dios te respalda, hay quien se llena de celo. Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ociosos, organizaron una turba, comenzaron a difamar e inventar, por supuesto, para que la gente les creyera y organizar esta turba, y asaltando la casa de Jasón, donde estaban Pablo, Silas, hospedados, trataban de sacarlos al pueblo. ¿Sacarlos al pueblo para qué? Para darle una buena paliza, y si era posible quitarlos de la tierra. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Miren cuál fue la acusación ante las autoridades. Estos, los apóstoles, Pablo, en este caso Silas, que trastornan al mundo entero, también han llegado acá. Pero ¿cuál era el trastornar? Que donde quiera que llegaban ellos, muchos judíos se convertían a Cristo porque entendían que Jesús era el Mesías prometido por los profetas. Entonces, los judíos por lo general los calumniaban y miraban el ánimo del pueblo contra ellos. Por este trastornar, ¿saben qué era? Muchas almas que se convertían a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? No era que robaban, no era que adulteraban, no era que mentían, no era que se drogaban, no. Era que el pueblo, o los pueblos, o las gentes, por multitudes, se convertían al Cristo que esto predicaban. Y para ellos esto era trastornar al mundo. Que nos convirtamos en trastornadores de este tipo. Dile: Señor, quiero ser un trastornador a la manera de Pablo, a la manera de Silas. Yo quiero ser un trastornador de La Habana, un trastornador de Cuba, de esta manera. Y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. ¿Ya vio? Las calumnias, las mentiras, aquello que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. Y a veces la persecución no es cruenta, o sea, sangrienta, de arrancarte la cabeza. A veces la persecución no es de ir tras las rejas, pero a veces sí es lenguas que se levantan para detractarte, para decir que tú dices lo que nunca has dicho, que tú haces lo que nunca has hecho, que tú crees lo que nunca has creído. Los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús padecemos persecución. Hace poco hablaba con, creo que era la pastora Maricela y alguien más, y le decía: aquí la batalla nuestra no es fácil. Esto de creer de que Jesucristo es la manifestación plena de Dios, de que Dios es uno, bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, esto a nosotros nos ha traído muchos problemas. Allá adelante se reúnen de una iglesia, aquí se reúnen de otra iglesia, y nos tienen sitiados. Tienen falsa doctrina, porque no entienden. Y esa persecución usted no se la puede quitar de encima. Bendita persecución cuando por nosotros digan toda clase de mal, mintiendo, precisamente por nuestra obediencia a la verdad. Contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Oigan, miren qué astutos. Querían que se pudieran en una cárcel o los mataran, porque era sedición a la máxima expresión, esta calumnia. El otro verso: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. ¿Oh? ¿Otro rey?
se despertó contra estos hombres que estaban predicando a Jesús el Cristo. No estaban predicando un reino de este mundo, sino un reino que no era de este mundo. Pero estos tomaron hombres ociosos, inventaron calumnias y se levantaron contra los enviados de Dios. El 9. Inmediatamente los hermanos, era el 9, ¿no? Sí. Pero teniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, porque Jasón era un hombre respetable. Y de todas maneras los soltaron. A Dios gracias. Verso 10. Inmediatamente los hermanos, van a ver por qué es lo que leímos ahorita. Después de esta moroco, que lo quieren apresar, que lo quieren matar, que lo quieren complicar con asuntos políticos. Apenas lo soltaron, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, en cambio por su vida. Y entienda esto. El Señor Jesús dijo: cuando lo persiguen en una ciudad, huyan a otra. Hay algunos predicadores por ahí que se ponen a predicar lo que no conviene. Atacar a las autoridades por las redes y por donde quiera. Y cuando le cae encima, dicen que es persecución. No es lo mismo que la persecución venga, que tú la provoques. Y lo lindo es que entonces se plantan como nunca. Aquí dice, Jesús dijo: te persiguen, huye. Fue lo que Pablo hizo. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Para que usted se dé cuenta cómo el diseño de Dios es uno, pero a veces el diseño de los hombres, aunque parece bueno, es otro. El diseño es: te persiguen, huye. Hay muchos, aparte que provocan la persecución, no lo que hacen. Y aquí estoy yo. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Y cuando llegaron a Berea, para sorpresa de Pablo, estos, ¿quiénes? Los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Eran judíos? Sí. ¿Tenían una sinagoga? Sí. ¿Tenían la misma Torá, la misma ley, la misma Biblia que los judíos de Tesalónica? Sí. ¿Cuál es el problema? El corazón. Los de Tesalónica eran arrogantes, eran orgullosos, eran fanáticos. Pero los de Berea recibieron la palabra, ¿verdad? Con todo, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues no eran nobles porque no dijeron que eran nobles. Eran nobles porque demostraron nobleza. A veces decimos que somos humildes, pero no mostramos humildad. A veces decimos que lo que estamos buscando es la gloria de Dios, pero no demostramos eso. No es lo que tú digas, es lo que tú vivas. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y llegamos ahora a una iglesia amadora de la palabra. Aquellos, los de Tesalónica, no eran nobles, porque no les interesaba escuchar para saber si era cierto lo que los apóstoles decían. ¿Sabe qué les importaba a ellos? Defender su posición, defender su creencia, defender lo que ya tenían aprendido. Pero como los de Berea, lo que realmente amaban, que era la palabra, dijeron: ok, vamos a escuchar. Jesús es el Cristo, ¿por qué? Dice Pablo, ¿por qué? Porque mire, dice el profeta, dijo: una virgen concebirá y dará luz. ¿Dónde lo dice Pablo? Está al lado. ¿Y cómo se comprueba eso, Pablo? Estando María desposada
José. Taca, 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 un amén del Señor. Mire, es cierto. Allá se dijo que una virgen daría luz. Y a Jesús lo dio luz una virgen. Muy bien. Pero mire, no solamente dice eso. Dice, de Egipto llamaré a mi hijo. Y cuando Herodes levantó la persecución, un ángel se le apareció a José y fueron para Egipto, él, María y Jesús. Y luego, cuando murió Herodes, vino de Egipto. Ah, ¿verdad que también Jesús cumplió esa profecía? Es cierto. ¡Qué bien! Pero mira, en Isaías 35 dice, clama voz el cuello. Más adelante dice, porque Dios mismo que habla, yo mismo estaré presente. Y los ojos de los ciegos abrirán, y la boca del mudo hablará, y el cojo saltará. Así lo dijo el profeta en Isaías 35. Sí, pero mira lo que pasó con Jesús. Los ciegos vieron, los mudos hablaron. Él es aquel de quien hablaron las Escrituras. Y los de Berea, con toda nobleza, iban escudriñando, analizando, para ver si la lista coincidía con el billete. Para ver si lo que Pablo decía era un invento de su corazón, era una interpretación a su manera, o si era realmente conforme a lo que estaba escrito. Recibieron la palabra con toda solicitud. Estamos en tiempo donde la iglesia remanente va a ser esa iglesia que recibe la palabra con solicitud. Miren lo que dice acá. Quiero leérselo, me lo sé de memoria, pero no. Segunda Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Predica qué? Ahora estaba escuchando un predicador que lo que está predicando es que según él estuvo muerto, resucitó y vio en el infierno activilloso y no sé cuánta gente. Cuando yo me pare aquí a estar contando historias, tire un banco por la cabeza. Este lugar no es para estar hablando cuentos, ni pautas, ni sueños, ni experiencias humanas. Este lugar es para predicar la palabra. Porque tu experiencia varía de la tuya, la tuya de la tuya, la tuya de la tuya, la tuya de la tuya, la mía de la tuya. Pero la palabra es una. Y es para todos. Y en tu experiencia, Dios te puede decir algo a ti que nunca me lo va a decir a mí. Porque te lo dice a ti, porque te conoce a ti, y es lo que tú llevas. Pero a mí me da otra directriz. Porque sabe de qué pata cogeo, porque sabe el llamado que tengo. Que instes, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, mire convencer a alguien de su error usando los mismos argumentos que pone. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El redarguir, el reprender, el exhortar y el predicar, ¿es con qué? Con doctrina, con lo que enseñó Cristo el Maestro, no con que el infierno y el Papa bailando reggaetón y acelera con un gusano que se le por la boca. Eso no es el Evangelio. Eso no edifica. Eso atemoriza 2 o 3 días, pero después otra vez sigue en la misma condición. Pero la palabra produce fruto perdurable. Porque vendrá tiempo. Esto Pablo lo dijo antes del año 100. Ya estamos en el 2000. Ahorita
2000 años. No, 2000. Porque ante el año 100. No, porque vendrá tiempo cuando los hijos de Dios no sufrirán la sana doctrina. No van a sufrir por la sana doctrina. No van a padecer por la sana doctrina. No van a predicar y a vivir la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír. Ahora te explico. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Qué fábula? Como este predicador que vio típicos sobre el infierno, como si en el infierno hubiera alguien que no sepa que lo va a enamorar. Es el falso profeta, el anticristo, luego del diablo, y luego después del juicio, todos aquellos que siguieron al diablo. Apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Uy, el apóstol está dando una clase de revelación. ¿Qué revelación? Cuando comiencen a contar, nada tiene que ver con la escritura. Y mientras hablaba, los pelos se me ponían de punta. Seamos una iglesia que ama la palabra. Los de Berea no tuvieron temor en escuchar a Pablo. Pero sí, pero Pablo, venga, hable, porque queremos escuchar. No sé qué, nos falta conocimiento. Pero todo lo que Pablo decía, lo medían con la varilla de la palabra. Con la regla de la palabra. Se volverán al oído de la verdad, ¿ok? Se volverán a la fábula. Pero tú, ese tú eres tú. Sé sobrio en todo. Sobrio es lo contrario, está borracho. O sea, sé despierto, sé juicioso. Porque el borracho no controla sus movimientos, no controla sus pensamientos, no controla su hablar. Pierde la equidad. Pero el sobrio, ¿cómo está? ¿Sabe lo que piensa? Juzga bien todas las cosas, las analiza bien. No sabe tambaleando, sino que ve derecho. Dice, mira, pero tú, sé sobrio en todo. Abre los ojos. Porque esos maestros que se van a amontonar, lo que van a decir, muchos lo van a aceptar. Muchos lo van a creer. Porque parecerá inspiración del cielo, pero no será inspiración del cielo. Serán fábulas, cuentos e inventos. ¿Cuántas la van a hacer con eso? Pero tú, perdón, el mismo que estaba. Pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones. Porque aquellos que se mantengan en la verdad presente en Cristo, les va a tocar sufrir. Porque vamos a parecer bichos raros. Aquel dice, la religión organizada dice una cosa, nosotros decimos lo que el Señor Cristo. La tradición enseña algo. No estamos llamados a guardar tradición. Estamos llamados a predicar ¿qué? La palabra, la doctrina de Cristo. Porque nuestro maestro no es Moisés, nuestro maestro no es Pedro, nuestro maestro no es Pablo, nuestro maestro no es Jordán. ¿Quién es nuestro maestro? Uno nuestro maestro. Y el que no enseñe conforme ese maestro, del diablo es. Mire para acá. 1 Timoteo 6:3.
si alguno enseña otra cosa y no se conforma, y eso que enseña no se amolda, conformar es no toma la forma. Cuando uno hace un pudín, el pudín se conforma ¿a qué? Al molde. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma la piedad, está envanecido. El tipo o la tipa se volvió loca, nada sabe y delira, anda como el drogado, el no sobrio, y delira acerca de cosas que no sabe ni entiende. Es como si se hubiera fumado un pitillo de marihuana y empieza a ver cosas y a hablar cosas que son irreales. ¿Vio lo que dice ahí? Está delirando como alguien que tiene una fiebre muy alta y empieza a delirar. Mira mi papá y mi abuelo, se me dieron está delirando. Hoy el delirar de los ministros del Evangelio es horrible. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de qué. Pero no son, verso 3, contienda de palabra. Es tu palabra contra la mía. Es tu revelación contra la mía. Pero esto no se conforma a las sanas palabras de quién. Ahí no se delira. En las sanas palabras del Señor Jesucristo no hay confusión. En esas sanas palabras no hay manera de que remos al blanco. No hay manera. ¿Cuántas palabras se dio Jesús? Amén. Hermano, ¿dónde dice eso? No, el Señor se lo reveló a Ana mente. Se lo reveló. Pero riñe con las palabras de Cristo. Diablo es. Amén. Diablo es. Oye, pero la unción que tiene la mente, diabla es. El diablo, diablo. No es por unción, porque el diablo también tiene unción. Juan Gabriel tenía que ver unción. Mar Anthony, hay mujeres que ven de la unción de Mar Anthony. Usted piensa que unción es que la gente se caiga y tiemble, que vos se lo puede. Y cuando el gato o el perro, ¿cómo se pone? Se eriza. No seamos niños, seamos como los de Berea, que eran nobles, porque con diligencia, vamos a verificar esto, y comprobaban si eran así las enseñanzas de Pablo. Y de esta manera es como se fueron los espíritus, con la palabra de verdad. Aquí yo le he dicho, un pastor, a veces venía de gobierno, se daba acá video de eso de gente que fueron al infierno, testimonio fuerte de eso, terrorismo cristiano, a los bajitos aquellos que están un poco. Claro, hermano, el domingo dijimos que no se puede decir delante de la presencia, porque es como jurar, ¿se acuerdan? Oiga, pero así es, verdad es, testimonio del infierno, eso, para los bajitos aquellos que estaban en un poco severo, no querían desmar, no querían ofrendar para ver cómo lo. Si usted y yo, si a usted y a mí la palabra no es suficiente para que amemos a Cristo, que obedezcamos a Cristo, estamos perdidos. Pero algunos, ¿de qué se tienen que valer? De la manipulación. ¿No? Y de la doctrina que conforma la piedad. ¿Cuál es la piedad? La palabra de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina que conforma la piedad? ¿Cuál es? 3:16. 3:16. Indiscutiblemente grande.
Doctrina, ¿qué es? Enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que manifiesta la piedad? Pues vamos a ver en Timoteo 3:16. Rápido. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Dios, el autor de la fe, ahora vino a ser ¿qué? El consumador. Hizo el guión de la película y ahora vino a interpretarla. Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. Esa es la doctrina que conforme la piedad. Dios mismo se manifestó en carne y vino a este mundo. Usted sabe, a deshacer las obras del diablo, a perdonar nuestros pecados, ¿verdad? A establecer la iglesia, todo lo que usted sabe. Pero esa es la doctrina que conforme la piedad. Dios mismo vino, no envió a otro. Dios mismo vino. Y si Él mismo vino y se entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si Él se dio, Él mismo. Amados, volvamos a 6:3, ¿no? 6. El 4. Este parecido nada sabe. Escuche, no solamente se le subió la fama o el alcohol para la cabeza, sino que nada sabe. Porque por lindo que sea lo que diga, si no es conforme a la sana palabra del Señor Jesucristo, si no es conforme a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, nada sabe. Ese conocimiento es muerte. Es más, no es conocimiento, es desconocimiento. De ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen. ¿Se da cuenta que los que predican estas cosas te hablan de una dimensión, que hablan con los ángeles, que hablan con el Señor, aquello es una cosa que todo el mundo se queda así? Qué grande es el ungido y qué pequeñito soy yo. Nos hacen sentir pequeños, nos hacen sentir como ratas, y ellos y ellas los que están certifican de Dios, ellos los ungidos y los demás no somos nada. ¡Cuidado! No nos engañemos. Y empiezan a dar testimonio y de esto y de lo otro para que usted entienda y crea de que ellos están más cerca de Dios que usted. Y tú te sientes chiquitito y ellos grandes. Cuando nosotros como ministros estamos para decirle a usted quién es usted en Cristo y que todos somos real sacerdocio, nación santa, todos somos, no los apóstoles, no los profetas, no los maestros, no los evangelistas, todos somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? ¡A su luz! Usted vea que le siembran al pueblo una autoestima baja para ellos entonces reinar sobre el pueblo, porque somos unidos, porque son los que tienen la revelación. Pleitos, ¿sabes, no? Blasfemias, malas sospechas. Ahora he escuchado a un apóstol diciendo, un apóstol de Venezuela, que Judas, cuando arrojó las 30 piezas de plata, fue porque se arrepintió. Y que por lo tanto, cuando él murió, después que se ahorcó, cuando Jesús resucitó, él está seguro que se llevó a Judas al cielo. Hermano. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? El hijo de perdición. Y ahí de aquel porque será entregado. Y el nuevo pacto que dice, el hijo de perdición para irse a su lugar, como si la profecía del antiguo pacto hablaba del hijo de perdición. En el nuevo se repite y se confirma
por poquito sale el presidente de Venezuela. Tiene un partido y todo. No, un tipo zapato. Muy famoso. Y la gente, ¡ay, padre mío! Porque el asunto es que el que más cosas nuevas o revelaciones diga, ese es el escogido. ¿Cuándo? Aquí no hace falta nada nuevo. Todo está ahí. Y lo que aparentemente es nuevo, no es nuevo. Está ahí también. Lo que no está a simple vista. ¿Y se requiere qué? La iluminación del Espíritu para poder entenderlo. Pero siempre, ¿esa iluminación para qué es? Para que veamos lo que está, pero que a simple vista no se puede ver. Pero en el fondo de nuevo, está ahí escrito. El hecho de que yo no vea los millones de bacterias que tengo aquí, no significa que no están ahí. Pero no soy solo yo. Tú también tienes millones de bacterias en la piel, en la boca. Todos tenemos millones de bacterias que habitan con nosotros, que conviven con nosotros. Los tenemos operados. Pero el hecho de que usted no los vea, no significa de que no están. El hecho de que yo le enseñe a usted algo que no está escrito a simple vista o no se ve a simple vista, no significa de que no está. Sí está. Entonces, le digo, malas sospechas. Pastores, gritándose con otros pastores, porque yo soy que tengo la revelación, aquel está en la religión, yo estoy en el reino, pleitos, blasfemias. Ahí viene la superhonra, que hay que decirle papá y mamá a los apóstoles, papá y mamá a los pastores, y casi me sale el anillo papal. ¿Dónde sacaron eso? Solo porque Pablo decía, mis hijos. Sí, Pablo decía mis hijos, pero no le exigía a los hijos que le dijeran papi ni mami. Él no sentía a sus hijos, él los trataba como sus hijos. Pero yo nunca he visto en la historia, ni en la Biblia, ni en la historia de la iglesia, que alguien llamara hasta que surgieron los papas, los curas, y sí, padre y pecado, cuénteme hijo. Malas sospechas, blasfemias. 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Cómo tienen el entendimiento? Corrompido y privados de la, dígame, privados de la, privados de la verdad, del evangelio de Cristo, de la doctrina que conforma la piedad, privados de la verdad. Entonces, ¿de qué le vale al hombre que granjee el mundo y pierda su alma? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Se chivó con la bicicleta. Ahora cuando ve. Y ya viene ya que si el pastor o el apóstol es buena tierra, siembren en mí, siembren mi ministerio para que te vaya bien. Y si no tienes dinero, déjame la llave de la motorina. Oye, el ventilador, da lo que te duele. Y te comienzan a inventar un cuento ahí que te ponen 4 plumas de barajo, te llevan para el mercado y te venden tu barajo. Tomando la piedad como fuente de ganancia. Eso hemos visto en el Instagram. Vamos, lo que va a ganar la semilla de $1000. No, primero lo de 300, luego lo de 500, luego lo de 1000. Una subasta. Y los creyentes ahí babilados, ignorantes, empobrecidos, sin darse cuenta que estos están tomando la piedad como fuente de ganancia, porque se van a los extremos de la manipulación. ¿Y sabe qué le gusta decir? Da lo que te duele.
2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. ¿Sabes lo que enseña? Da lo que te duele. Da lo único que tienes como la viuda. Cada uno de ¿como qué? No con tristeza. Si algo te duele, ¿qué te produce? A ti cuando te duele algo, te alegra, ¿cómo me duele? Y te pones a bailar. Si algo te produce tristeza, es porque te duele. Pero esos predicadores dicen, da lo que te duele. Mata risa. Manipuladores. Y esos predicadores como les gustan las orejas de Cristo. Esos son los apóstoles de verdad. Esos son los pastores de verdad. Esos son los profetas. Yo nunca doy con dolor. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama, no me dice, al dador alegre, no el que da con dolor. Miren cómo desmantelamos con ese solo bastante. Da lo que te duele. No, tiene que dar lo que te duele. Porque Dios es carroñero. Porque Dios es limosnero. Porque Dios es a punta de pistola. O por amor. Dios ama a toda la gente, hermano. Es por eso que usted sabe que de aquí ni los diezmos ni las ofrendas tienen nombre. Que dé el que quiera dar. El que no quiera dar, que lo dé. Porque Dios ama a quién. Y si te duele, mejor no lo dé porque son ofrendas peor que la de Caín. Esa es la ofrenda de Caín. Que Dios por dar. Que Dios porque vio a ver hacer. A Adán y a Eva hacerlo. Bueno, aquí somos cristianos, pues vamos a congregarnos y a dar. No, sin nombre. Y algunos llegan aquí y a veces he visto sobre que le ponen nombre, porque están tan acostumbrados a que sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, que me le ponen nombre al sobre. No me le pongan nombre al sobre, que si te pega tu nombre y da bastante, mi corazón se me puede desviar. Ay, hermana, da bastante, hermana, ven. Presidenta de las mujeres. No, mi pastor asistente va a ser aquí. De esta manera, ni yo le pongo lazo a usted, ni usted me pone lazo a mí. Amén. Yo no sé quién da, yo no sé quién da. Pero Dios ama a quién. Él ama. No
enseña otra cosa que no se conforma a la palabra de Cristo te ha parecido, pero además dice que te apartes de los tales. ¿Quién manda aquí? Tú. Amado, ¿de lo que estamos hablando? Entonces, viene la manipulación. Cuidado con levantarte contra los ungidos de Jehová. Hacen así como danzando. Porque son los ungidos de Jehová. Ungidos, desligados de Cristo, predicando el Evangelio. Perdóname. Yo no debo seguir a nadie que predique o me enseñe otras cosas que no se conforme a la sana palabra de Cristo. Yo no debo seguir a nadie que esté privado de la verdad. No debo seguir a nadie que tome la piedad como fuente de ganancia, sino que el tratamiento del Espíritu es apártate de los tales. Aunque ayer haya resucitado 500 muertos en toda la comunidad de la Banda y parte de la matanza, levantó todos los muertos de la Banda que se murieron ayer y la mitad de la matanza, dice que taparte de él. Dice que taparte de él. Dice que taparte de ella. Pero qué mamita, ni mamita. El 6, ¿cómo dice? Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. Pero gran ganancia es cuando el hombre, la mujer de Dios, y en este caso los que Dios llama a servirle, esperan en Dios, no manipulan a la gente, no le sacan la plata del bolsillo a la gente, no codician el dinero ajeno, como Dios Samuel. ¿Ustedes quieren rey? Sí, van a tener rey. Pero hoy le protesto de quién he codiciado burro, hasta caballo. ¿Se acuerdan? Alguno puede decir que le codiciado. Alguno puede decir que cuando le hice el juicio le quité el derecho porque a mí me dio. No, mis manos me las lavo. Bueno, aquí haríamos así. Bueno, me quito del coronavirus. ¿Cuántas alaban al Señor? Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Y esos son los ministros competentes del nuevo pacto. Los demás, aunque hablen bonito, aunque levanten muertos, aunque salgan enfermos, si le enseñan conforme a la doctrina que es Cristo, están envanecidos, están drogados, aparte de los padres. Por eso, en Hechos 17, dice que los de Berea eran nobles, porque recibieron la palabra con solicitud. Amados, no podemos tener la palabra como cualquier cosa. Entiende que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no estamos negando con esto que el Espíritu Santo no te hable, no te guíe. Sí, Él habla, Él guía, Él da directrices. Pero imagínense que el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en ti. Y los dones del Espíritu Santo son el poder de Cristo en ti. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a guiar a hacer algo que vaya en contra de Cristo? Si tanto el fruto como los dones es Cristo en ti. Entonces, escudriñando cada día las Escrituras, por favor, ese libro que tú tienes llamado Biblia, si tienes un ejemplar o si lo tienes en el teléfono digital, no importa, eso no importa. Pero por favor, escudriñalo, escárvalo cada día. No seas vaguista de orilla, ponla para adentro. No te quedes en las orillas o superficies de Dios, métete en las profundidades de Dios. No tomes la palabra como algo vago ligero. Ellas te pueden verificar, ellas te pueden perder. Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
hace la voluntad, el que cumple con la palabra de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me dirán muchos. ¿Cuántos le dirán? Muchos me dirán aquel día. Hermano, ¿usted está mirando lo que yo estoy mirando? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en el nombre de Babilonia. ¿Eso es lo que dice ahí? No. ¿En qué nombre? En tu nombre. Hermano, mire esto, vamos a leer todos juntos. 1, 2 y 3. Muchos me dirán en aquel día, muchos, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Cómo? Algunos profetizando y diciendo que es en el nombre de Jesús. Y profetizando, muchos. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Muchos profetizando en el nombre de Jesús. Y profetizando de verdad y cumpliéndose. Echando fuera demonios y la gente recibiendo señales de liberación y sanidad. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, me admira el número 1. Pónganlo los dos juntos. El 23 y el 22. Me admira algo. Es que no son pocos. Van a ser muchos. Nada. En el reino hay 2 o 3 impostores. Aquí no dice eso. Aquí no dice eso. Dice que muchos profetizando, sanando, pero sin embargo, a la vez haciendo ¿qué? Maldades, hacedores de maldad y personas que el Señor no conoce como realmente hijos competentes. Otra vez el 23. Todos juntos. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que dice que alguien es de Dios? ¿El poder que manifieste o la doctrina que predique? Ah, bueno. ¿Ya entendió? ¿Ya entendió? Y estos predicadores, ese es el lema: no hablemos de doctrina, muéstrame el poder que tú tienes. Porque la doctrina divide y el amor une. Eso es lo que predican esta gente. Amado, si la iglesia pierde la doctrina, es como arrancarle la columna vertebral. ¿Qué hace el cuerpo sin columna? Una masa de carne, flácida, destinada a perecer. Entonces, hoy te sugiero que tomes más en serio las escrituras, lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, que no son más que la interpretación de lo que Jesús enseñó. Hoy te sugiero eso. Hoy te sugiero eso. ¿Sabe por qué? Porque así estarás librando tu alma. No tome la palabra como algo ligero. No reciba la palabra en vano. No persiga milagros y señales. Porque el anticristo también va a hacer señales y milagros. ¿No lo leyó? De verdad. Por allá por Tesalonicenses, si mal no recuerdo. Segunda Tesalonicenses 2:9. Segunda Tesalonicenses
Tesalonicenses 2, debe ser el 7, por ahí, 7, 8. Hasta que lleguemos al 9. Segunda Tesalonicenses 2, 7, por ahí, hasta el 9. Muy bien. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No el misterio de la Trinidad, eso no existe. Tienen que ver ese misterio de la Biblia. Ahorita vimos el de la piedad y ahora el de la iniquidad. Iniquidad habla el misterio del sin ley. Iniquo es sin ley. O sea, sin la ley de Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. La iglesia es la que detiene, la verdadera iglesia, la que conserva las sanas palabras del Señor Jesucristo, la que conserva la verdad de Dios, esa es la que detiene. Y la única que le hace frente a este espíritu. No son los reprendedores de demonios que andan en la carne, no, es la verdad. Hasta que él a su vez se ha quitado, el 8. Y entonces, cuando se ha quitado, lo que se manifestará aquel hijo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es inicuo, verso 9. Inicuo cuyo advenimiento, un hombre, es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entienda que las señales y los milagros pueden ser de Dios o pueden ser del diablo. Pero la palabra de Cristo, la genuina palabra de Cristo, la vida en el fruto del Espíritu, el diablo no puede vivir en el Espíritu, ni tiene el fruto del Espíritu. El diablo tiene apariencia de edad. Como tú lo pinchas, saca la suya. Pero el fruto del Espíritu no tiene. Esta gente tú la ves que, parecen santos, obsérvalo, o toca de la llaga, y ese no tiene la pata. Señales y prodigios mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Entonces, la iglesia de Cristo tiene que manifestar el carácter de Cristo, que es el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, y contra tales cosas. Y entonces, como fruto de ese fruto, sanidades, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero la banca no es esto. Porque ya usted ve que el diablo también imita y hace. ¿O no? Pregúntale al vecino si su padrino no lo ha profetizado. Pregúntale a tu vecina si la madrina no le sabe una vez. Pregúntale. Pero no tienen el amor de Cristo, no tienen la palabra de Cristo, no tienen el fruto de Cristo, no lo tienen. Entonces, yo me hago llamar pastor, apóstol, profeta, lo que sea. Pero mi enseñanza no se conforma a la sana palabra del Señor Jesucristo. Y estoy tomando la piedad como fuente de ganancia, mintiendo, manipulando a la gente, torciendo la verdad. ¿Sabe cuál es el decreto? Apártese de este lugar. Trate de quitarme. Si no me quita, y si no me quito, mira, me vayas. Pero no siga un hombre o una mujer que sus palabras y su vida no se conforman a las palabras de Cristo, a la vida del Espíritu de Cristo. Porque vivir, andar en el Espíritu, no es andar profetizando ni sanando. Los brujos lo hacen, ¿o no? ¿Cuántas tienen los brujos hacen? Andar en el Espíritu es andar en amor, es andar en ese fruto, es andar y permanecer en Cristo.
Pero aquí lo primero es lo primero. Y por eso se da cuenta que desde ya hay muchos ungidos que no le importa la palabra, que no le importa la doctrina. Porque precisamente el anterior, el verso 9, el 9, el anterior, el anterior, el anterior. El anterior, 7. Porque ya está en acción ese misterio, esa unción del anticristo, esa unción de ese hijo, aunque él no ha venido, ya está. Ya está. Y a los brujos, usted los identifica a miles de kilómetros. Pero a esos ministros con piel de oveja, pero que son lobos, no es fácil distinguirlos. A no ser que usted conozca la palabra de verdad, la doctrina de Cristo, y lo busque, más que por lo que hace, en el nombre del Señor, por cómo vive en Cristo. Ahí está la gran diferencia. Y termino con este pasaje. Termino con este pasaje. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Mire lo que dice. Hijitos, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Quién lo dijo? ¿En qué año? Entre el 90 y el 100, después de Cristo. Hace casi 2000 años lo dijo Juan, ¿no? Hijitos, ya es el último tiempo. Los postreros días, o el último tiempo, comenzó con el nacimiento de la iglesia. Jesús murió, resucitó, envió el Espíritu y comenzó el último tiempo, o los postreros días. Ya es el último tiempo. Es la era de la iglesia. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, ya lo leímos ahorita, el inicuo, ¿no? Con señales y prodigios mentirosos. Viene, aquí se le llama inicuo, aquí ¿cómo se le llama? El que se opone a Cristo, el que se levanta contra Cristo, o el que ocupa el lugar de Cristo, o el que se hace pasar por Cristo. Anticristo, que es el que se opone, o el que no se opone, pero quiere ocupar su lugar. ¿Ya entendió? Una imitación. El anticristo viene. Ah, ¿lo oyeron? No. Así ahora. ¿En qué año se vivió esto? 90 o 100, ¿no? Hace casi 2000 años. Así también hace casi 2000 años. ¿Ya habían qué? Así también ahora han surgido muchos anticristos. Hay un anticristo, él, uno solo. Pero ya han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Porque aunque vendrá un hombre que será el anticristo, un ungido, Cristo significa ungido, con señales y prodigios mentirosos como dimos ahorita, ya han surgido muchos anticristos. Hombres y mujeres ungidos que no son el anticristo final, pero que ya tienen esta unción, porque como leímos ahorita, ya está en acción este misterio. Han surgido, bueno, yo lo estoy indicando, ¿pueden entender lo que estoy hablando? ¿Sí entienden?
19. Salieron de nosotros. ¿Qué? ¿Y sobrina de dónde salieron? Entonces estaban en la iglesia. Eran líderes en la iglesia. Pudieron ser pastores en la iglesia. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Hay personas que se convierten, que se bautizan, que llegan a ser hasta líderes y nunca se han convertido. El diablo los trae, el diablo los prepara y después a dividir la iglesia, después a hacer lo que ustedes saben que hace por ahí. Porque si hubieran sido de nosotros, perdón, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos. Entonces, la medida de que alguien es un hombre o una mujer de Dios, es que profetice: Señor, Señor, en tu nombre nos bautizamos. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No es eso. Es que permanezca en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esa es la marca principal. El 20. Voy a decir el 10 y 20. Pero ustedes tienen la unción del santo, no del muerto, no del demonio, de Cristo, del santo de Cristo. Y conocen todas las cosas. ¿Cuánta alabanza al Señor? Amén. Seamos una iglesia amadora de la palabra, amante de la palabra. No nos dejemos confundir. No nos dejemos enfocar. Porque al final la gloria de este mundo se marchita. Los aplausos, los elogios, las aprobaciones que los hombres me den a mí como pastor, por como predico, por lo que haga, se marchitan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí personas por las que hemos orado se han sanado y luego se han apartado. Ay, pastor, usted es un hombre de Dios. Después se olvidan y no me miran más. Esa gloria se marchitó. Pero amados, hacer la voluntad de Dios, eso tiene fruto para esta vida y para la eternidad. Seamos una iglesia amadora de la palabra. Cuidado con esos predicadores que nada más predican: tú puedes, tú sí puedes, tus planes, tus sueños. Cuidado con eso. Tú lo puedes en Cristo. Tus planes y sueños deben ser los de Cristo, para que entonces los tuyos sean prosperados. Por esa gente que te predica que tú, que ti, que mí. Cuidado. Eso es el evangelio. El evangelio es: humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere el tiempo. Cuidado con esos predicadores. Usa mucho la palabra de empoderamiento. Dios te quiere empoderar. A mí Cristo me empoderó cuando dijo: consumado es, murió, resucitó, envió el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú estás ya empoderado. El empoderamiento de la mujer. La iglesia tiene que empoderarse. Mira acá. ¿Será que no tiene el poder de su vida? ¿Será que no tiene el Espíritu de Cristo? Cuidado. Todos esos mensajes son manipuladores para levantarte el ego. La palabra de Dios te mantiene con identidad, pero humilde en Cristo. Amén. 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 Entonces, veamos cómo lo revela. Nobles, Hechos 17, del 10 al 12, porque ellos recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. Y cuando veían que eran así,
creyeron muchos de ellos, mujeres, griegos de distinción. ¿Estamos bien? De distinción. ¿De qué? Distinción. No pocos hombres. Cuando habla de distinción, ¿sabe qué está hablando? Gente educada, de la nata griega, de los intelectuales, de los ricos. Porque para que Dios prospere un lugar, no hay que manipular a nadie y decirle que dé lo que te duele, sino predicar la palabra. Y esa palabra llega al rico, al pobre, al blanco, al negro, al docto, al indocto. Esa palabra corta por igual. Y es Dios quien trae personas de distinción, como también a los vil y menospreciados de este mundo. Amén. 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 Sea Dios la gloria. Seamos una iglesia que ama la palabra. Cuidado con los cuentos de vieja. Cuidado con los testimonios. Cuidado. Júzguelo todo por la palabra. Y si no es conforme la palabra, no es de Dios. La diga quien la diga. No es de Dios. Amén. ¿Alguno aquí se siente enfermo esta tarde? Del domingo pasado, ¿alguien quiere testificar? ¿Alguien recibió el domingo pasado sanidad, liberación? ¿Alguien? ¿Todos estamos sanos? Cuerpos en pie entonces. Oremos una vez más. Ya dimos los anuncios. Recuerden, martes de 8 a 9, acá. Viernes de 9 a 10 a 12 del mediodía. Y el domingo, si los intercesores. Tienen que empezar. Y la vigilia, pues ya se ve. Vamos a. ¿Cómo? Vamos a orar. Bien, vamos a tener un bautismo. Bien, atrás. Que quiera presenciarlo puede pasar. Naomi, que se vaya preparando. Se vaya preparando Naomi para el bautismo. Recuerde, la iglesia que va a prevalecer ante el inicuo, la iglesia que va a prevalecer ante el misterio de la iniquidad, la iglesia que va a prevalecer ante el espíritu del anticristo, es aquella que sublime su palabra, es aquella que cultiva su palabra, es aquella que su hablar y vivir es bien Cristo. Amén, amados. Sé que esta tarde es preciosa. Si quizás tú eras de los que te volviste a las fábulas y apartaste el oído de la verdad, hoy vamos a orar. Hoy pidámosles al Padre que nos perdone y que nos limpie. Y si fuiste contaminado, y si fuiste dañado por una enseñanza de hombres o de demonios, hoy tú puedes ser libre. Padre bueno, te exaltamos. Padre bueno, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Papá, cuánto engaño, cuánto error. Estamos en el último tiempo y las tinieblas se han avanzado contra tu iglesia y contra la humanidad como nunca antes. Como dijo Juan, hay de vosotros moradores de la tierra y el mar, porque el enemigo ha descendido en contra de ustedes con gran furia, porque le queda poco tiempo. Y hermano, al enemigo le queda poco tiempo, pero a ti te queda tiempo. Tiempo para que hables la palabra, tiempo para que aprendas la palabra, tiempo para que te vuelvas de las supersticiones, de los cuentos, de las experiencias del diablo y ahora vengas a la palabra, escudriñas la palabra, vivas la palabra, porque no solo de pan vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy tú deberías decir, Señor, perdóname, porque apenas estudio tu palabra, porque apenas escudriño tu palabra. Perdóname porque prefiero oírla de bocas de predicadores, en videos, en DVDs, y no oírla de tu espíritu. Pero a partir de hoy, Señor, tu palabra será mi pan, tu palabra será mi medicina. La voy a escudriñar, la voy a estudiar, y todo aquello que me han enseñado o que me vayan a enseñar, voy a buscarlo a la luz de la palabra.
palabra y lo que no rima se va fuera. Porque no quiero contaminaciones en mi espíritu. En esta tarde preciosa, declaro, profetizo y establezco que toda palabra de falsa doctrina, que toda fábula de hombres, toda palabra que no es de verdad, toda palabra que no es según Cristo, que fue sembrada en ti y marcó tu espíritu y produjo muerte y produjo frialdad y produjo mundanalidad, ahora es arraigada. Ahora toda palabra que en ti fue sembrada, que es conforme la sana palabra de Cristo, ahora son desarraigadas, ahora son quitadas, y la palabra de verdad, esa que es, aleluya, poderosa para sobreedificarte, es ahora la que tú recibes, es la única que tiene cabida en tu corazón, al punto que renuncio a lo oculto y vergonzoso, y solamente, Señor, tu palabra me va a gobernar. Y cuando vea personas hablando no conforme a Cristo, me apartaré de los tales. Y sacata la baseta, anda la basota, yo lo sé. Me apartaré de las tales. Aunque estén sanando enfermos, aunque estén profetizando, si tu palabra no está en ellos, Señor, no quiero nada fuera de tu palabra, no quiero nada fuera de tu enseñanza, no quiero nada fuera de tu doctrina, Cristo. En tu nombre, que sobre todo el nombre. Gracias, papá. Toda enfermedad que hay en tu cuerpo ahora, producida por demonios, ahora sale fuera. Espíritus enfermos que están en los cuerpos, salgan fuera ahora. Espíritus enfermos, salgan de los cuerpos ahora. Enfermedades psicosomáticas, enfermedades de la mente, producto a la presión, al estrés, a la depresión, fuera en el nombre de Cristo. Enfermedades en la piel, en los nervios, del estómago, todo lo que está enfermado, porque te falta la paz de Dios, porque te falta ponerte el yugo de Cristo, fuera en el nombre de Jesús. Padre, seguimos clamando por este barrio, por los niños, los jóvenes, por los ancianos. Señor, sigue tratando con ataque, sigue tratando con ataque, con los nobles, con la gente fina, pero también con los que son sin letras del vulgo, pero también con los viles, con los menospreciados, con los drogadictos, con los ignorantes. Trata, Señor, con todo. Señor, danos este pueblo, danos esta mañana, danos esta ciudad, dánoslo. Pero también danos de tu gracia, para no sacarnos de una religión y meterlos en otra, sino para sacarnos de una religión y ponernos en Cristo y establecernos